Yo. Muy bien, muy bien. Después vuelvo por aquí. Sí, hermano Claudio, Dios lo bendiga y bendiciones. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Bendiciones a los hermanos. Gracias. Bueno, hermana Ceci, ¿no se integran los demás hermanos? Entonces vamos a iniciar con la ayuda de Dios. Vamos a hacer una oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, estamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por las bendiciones derramadas en nuestras vidas. Gracias porque nos has guardado, Señor, en estos días en los cuales hemos estado ausentes, Señor, pero en espíritu presentes. Gracias por la vida de tu pueblo, Señor, que está agradecido por tantas y ricas bendiciones que tú has derramado en nuestras vidas. Ahora, Padre Celestial, vamos a iniciar nuestra séptima clase de esta materia, vida espiritual, Señor. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente, Señor. Mira, Padre Celestial, apresura los pasos de mis hermanos que faltan por integrarse, Padre Santo, y que podamos desarrollar esta clase, Padre Celestial, con bendición. Que tú, oh Padre Celestial, permitas que atesoremos en nuestros corazones la enseñanza que tú has dispuesto para nosotros en esta tarde, Señor. Gracias te doy por la vida de nuestros hermanos que nos han apoyado, Señor, diligentemente para poder grabar esta clase, Padre Celestial. Nuestro hermano José Guadalupe, tu siervo, Señor, que muy amablemente, Señor, se prestó, pero aquí está ahora nuestro hermano Claudio también, Padre Celestial, que nos está apoyando, Padre Santo. Te doy gracias por sus vidas, por su disposición y porque tú, Padre Celestial, mueves sus corazones para apoyarnos. Ahora, Padre Celestial, habremos de iniciar nuestra clase que inicia ya el tiempo ha avanzado, Señor, pero que queremos ponernos en tus manos benditas para que tú tengas misericordia. Danos un oído ungido, una mente abierta y un corazón dispuesto, Señor. Ahora, Padre Celestial, pongo mi vida en tus manos y te suplico en el precioso nombre de Jesucristo que selles mis labios con un carbón encendido de tu altar y que permitas que de estos labios que te sirven, Señor, salga esa palabra edificadora para engrandecimiento y crecimiento de nuestra vida espiritual. Gracias te doy en el precioso nombre de Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén. Amén, amén. Gloria sea tu nombre. Pues vamos a dar inicio, hermana Ceci, porque el tiempo ha avanzado considerablemente y pues hoy vamos a ver nuestra séptima lección de vida espiritual. Nuestra lección séptima se llama Progreso en el crecimiento espiritual. Y yo Maestra, he puesto, perdón, antes de que ¿eh? comience, somos 9 los que ya estamos conectados. Es que nada más la veo a usted. Pero Sí, bueno, qué no, bueno que ya somos están 9. integrados, que ya Sí, están hermano. integrados nuestros hermanos. No sé si no tengan abiertas sus cámaras, porque nada más la veo a usted, ¿qué cree? Pero No, bueno, estamos 9. Hay 9, maestra. sí, no se preocupe, hermano. Mire, lo importante es que puedan ver la clase y que puedan Bendiciones, escucharla. bendiciones. Bendiciones, hermano Manuel González. Dios le bendiga. Bueno, nuestro título de nuestra séptima lección es El progreso en el crecimiento espiritual. Y aquí en la parte de abajo de la diapositiva que está aquí dice en Segunda Corintios, epístola del apóstol San Pablo a Segunda Corintios, en el capítulo 10, versículo 15, la parte B, dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Segunda Corintios, capítulo 10, versículo 15, inciso B. Entonces, en esta clase vamos nosotros a ver los temas que vamos a tratar, los subtemas que vamos a tratar en esta clase. Primeramente, iniciaremos con una introducción. En segundo lugar, vamos a ver las motivaciones que encontramos en nuestra vida espiritual para nuestro crecimiento. En tercer lugar, vamos a ver las metas de alcance inmediato. En cuarto lugar, vamos a ver las metas de largo alcance. En quinto lugar, vamos a prepararnos para la prueba final. Y por último, vamos a tener una pequeña conclusión acerca de nuestra lección del día de hoy. Amén.
Entonces, iniciaremos con nuestra introducción. Dice nuestra introducción de la siguiente manera: el crecer para el ser humano es una tarea difícil y también emocionante, ya que cuando somos niños lo que anhelamos es ser como una persona mayor a nosotros y hacer quizá las cosas que vemos que ellos hacen. Aquí yo pongo una ilustración, dice, hay una ilustración de un niño al que su madre le apoyó a sembrar unas semillas. Ella quería que su hijo experimentara el proceso del crecimiento y un día su hijo se acercó a ella y le dijo llorando: Mami, mi semilla no quiere crecer. Todos los días la saco para verla y veo que no ha crecido nada. Esto no es de una extraña esta reacción. A veces nosotros reaccionamos así y no comprendemos que el crecimiento requiere de tiempo y de una buena tierra. Amén. Y también nos sigue diciendo en nuestra introducción que para nosotros como creyentes, la tierra es nuestro espíritu y nuestra voluntad. Y si cooperamos con el Espíritu Santo, nuestro crecimiento será natural y continuo. Algunas veces los padres y los profesores recurren a estimular a los niños con recompensas para su crecimiento. Esto es un incentivo que permite y mueve a que el niño tome acción para lograr ese incentivo. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra muchos incentivos provistos por Dios para nuestro desarrollo espiritual. Algunas de estas recompensas se logran inmediatamente al empezar nuestro crecimiento y otras las obtenemos esperando con paciencia. Aquí, al lado derecho de la diapositiva, hay dos imágenes. La mamá señalando el crecimiento que su hijo tiene físicamente. Y en la segunda ilustración vemos el crecimiento en Cristo Jesús. Y esto lo podemos leer en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Vamos a buscar esta cita y la vamos a leer para poder comprender lo que nos dice la palabra del Señor aquí. Amén. Segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 3, versículo 18. Amén. ¿Quiere que Mm. la lea, maestra? Por favor, hermana, si es tan Sí. amable. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Así es. Aquí el consejo que nos da la palabra de Dios en este pasaje dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también nos dice que a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo vamos a crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Pues como nos lo señala la palabra de Dios en escudriñar la palabra del Señor. Ahí es donde nosotros vamos a entender, ¿verdad?, el crecimiento que vamos a obtener en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es una motivación para que nosotros escudriñemos la bendita palabra del Señor y oigamos el consejo que nos da nuestro Dios a través de su palabra para que podamos crecer espiritualmente, que nuestra vida sea de bendición para cada uno de nosotros en nuestro crecimiento espiritual. Por eso ahora vamos a ver, hermanos, las motivaciones que nosotros vamos a encontrar para motivar este crecimiento. A ver, dice, una motivación para el creyente debe de ser el crecer espiritualmente por el camino correcto. La palabra de Dios nos dice en Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice aquí en la palabra del Señor, yo aquí lo transcribí en la diapositiva, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 2. El nacimiento es nuestra entrada a la vida y la vida es la invitación de Dios
para que crezcamos y que este crecimiento es la expresión natural de la vida y donde hay vida hay crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento del creyente en Cristo está gobernado por algunos principios básicos entre los cuales se desprenden los siguientes. Y al lado derecho está la diapositiva con el versículo que le acabamos de dar lectura de Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Amén. Entonces vamos a ver lo que se desprende de las motivaciones para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual en nuestra vida diaria. En primer lugar, dice en motivaciones para el crecimiento. Crecemos desde adentro, crecemos de un modo balanceado. También nos dice que crecemos mediante nutrición, ejercicio y limpieza. Crecemos además a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último nos dice que crecemos para glorificar a Dios. En las imágenes que están en esta diapositiva, en la primera dice que el crecimiento de la palabra de Dios dentro de nosotros debe de operar ese crecimiento dentro de nuestra vida. También nos dice cómo glorificar a Dios en tu cuerpo y la búsqueda de la semejanza con Cristo que debemos de buscar. Estas son motivaciones para que nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. También vamos a ver qué motivaciones hay para el crecimiento. En la bendita palabra del Señor nosotros encontramos estas motivaciones para el crecimiento. Y hay aquí cuatro imágenes que nos hablan de una parábola que el Señor Jesucristo señala en la palabra de Dios. Dice nuestro estudio: el crecimiento espiritual es inherente a nuestra vida espiritual si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y vamos a leer lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Amén. ¿Alguien lo tiene? Amén, amén. Sí, Amén, pastora. la escuchamos, hermana Fanny, por favor. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Gracias, hermana Fanny. Así es lo que nos dice la bendita palabra, que si verdaderamente hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, han quedado atrás y ahora estamos en el camino del Señor con esa grande bendición de que nos ha permitido nacer de nuevo. Entonces, en esta nueva vida dentro de nosotros, se debe de expresar a sí misma y transformar lo que somos y hacemos. Si somos hijos de Dios, entonces somos participantes de la naturaleza divina, como nos lo dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. Amén. Sí, hermano, lo escuchamos. Dice la bendita palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Gracias, hermano. Sí, muchas gracias, hermano Omar. Y esta es una razón más que suficiente para nuestro crecimiento. Y aquí mismo en la segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, el que sigue, hermano Omar, por favor, si le damos lectura. Amén. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Y el 6, hermano, por favor, también.
Al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Le continuó? Sí, hermano, por favor, hasta el 7, por favor. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amén. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Aquí es el consejo que nos da la bendita palabra del Señor, de que debemos de tener estas referencias que nos ha leído nuestro hermano en esta porción de la palabra del Señor, del versículo 5 al versículo 7. Dice también, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Amén. Entonces son consejos que nos da la bendita palabra del Señor para que nosotros podamos crecer espiritualmente y podamos crecer por cuanto poseemos la naturaleza divina. Hemos de añadir aquí, como acabamos de leer en segunda de San Pedro, del capítulo 1 de los versículos 5 al 7, que acabamos de leer nuestro hermano Omar, dice que en la parábola del sembrador, que está en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos del 1 al 9 y del 18 al 23, aquí el Señor Jesucristo describe 4 tipos de suelos que representan 4 diferentes tipos de corazones y sus respuestas a la semilla que es la palabra de Dios. Vamos a leer estos pasajes para poder entonces describir estas 4 referencias que nos da el Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Amén. Capítulo 13, versículos del 1 al 9 y versículos del 18 al 23. Si Amén. quieren, yo leo del 1 al 9 y si alguien tiene del versículo 18 al 23, ¿sí? Amén. Dice la palabra del Señor en la primera cita, dice, y aquel día saliendo Jesús de casa se sentó junto a la mar, y se allegaron a él muchas gentes, y entrándose en el barco, se sentó y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el que sembraba salió a sembrar, y sembrando parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no tenían mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas en saliendo el sol se quemó y secóse, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30. Quien tiene oído, quien tiene oídos para oír, oiga. Amén. Entonces ahora los versículos 18 al 23, ¿alguien lo tiene? Amén. Sí, hermano, lo escuchamos. Dice la palabra del Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el diablo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, en el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el, permítame, Sí, hermano, está bien. pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Amén. Gracias, hermano.
Aquí en esta parábola el Señor Jesucristo enseña, ¿verdad?, a las gentes lo que dice esta parábola del sembrador. Aquí, en primer lugar, en la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar las respuestas a las semillas que es la bendita palabra de Dios. El Señor Jesucristo describe estos 4 tipos de suelos que representan 4 diferentes tipos de corazones y sus respuestas a la semilla que es la palabra de Dios. En primer lugar, nos habla acerca de un corazón duro, por lo tanto no recibe la semilla. En segundo lugar, nos dice que es un corazón frívolo, sin carácter, de manera que la semilla no puede echar raíces. En tercer lugar, nos presenta a un corazón que está demasiado lleno, en el cual no hay espacio para recibir la semilla y la planta no puede crecer y dar fruto. Y por último, nos habla del cuarto corazón, que representa a la persona que de verdad ha nacido de nuevo y él mismo puede llevar fruto en toda buena obra. Y esto lo vamos a comprobar en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 10, que nos dice de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que nos dice Colosenses 1:10. Estas son las motivaciones que nos da la palabra del Señor para que crezcamos espiritualmente. Amén. Como hombres físicos, pues hemos llegado a una estatura que el Señor ha permitido a la cual lleguemos, pero espiritualmente nos da las armas y los consejos para que podamos nosotros crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para engrandecimiento de nuestra vida espiritual. También vamos a ver, hermanos, que tenemos metas de alcance inmediato. Y aquí en nuestro estudio nosotros podemos ver que a veces, dice, a veces a los cristianos nos dice, existen 3 grandes deseos para nuestro crecimiento espiritual. Aquí dice que las metas de alcance inmediato, nos dice en nuestro estudio, a veces nos acusan a los cristianos de ser poco aterrizados. Quienes así opinan que los creyentes piensan más en términos del cielo que de la tierra. Sin embargo, la Biblia nos muestra un panorama equilibrado de cosas que se relacionan tanto del cielo como de la tierra. Amén. Había tanto del que aquí y el ahora, más del allá y el después. Crecer en Cristo ofrece recompensas maravillosas e inmediatas y el Espíritu Santo nos las presenta como un incentivo para alcanzar nuestras metas en Dios. Por eso nosotros debemos, en primer lugar, aspirar a nuestro crecimiento y debemos de señalar qué clase de personas quiere Dios que lleguemos a ser. El deseo de ser adulto debería obligarnos a tomar importantes decisiones y estar dispuestos a abandonar los hábitos y lenguaje, así como el comportamiento infantil. Recordemos lo que Jesús señala en San Mateo, capítulo 18, versículos del 2 al 5. Amén. Vamos a leer este pasaje, San Mateo, capítulo 18, versículos del 2 al 5. Se me pegan las hojas de la Biblia. 18, del 2 al 5, le leo, dice, y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mas dice, así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibiere a un tal niño en mi nombre, a mí recibe. Dice la palabra de Dios, y cualquiera que recibe a un tal niño en mi nombre, a mí me recibe. Amén. Esto es lo que nos dice San Mateo, capítulo 18, versículos del 2 al 5.
Pero nosotros encontramos, dice aquí nuestro estudio, pero existe una diferencia entre ser infantil como lo quería el Señor Jesús a ser aniñado. En primer lugar, vemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, lo que nos dice la palabra del Señor. Aquí está transcrito el texto, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto nos dice 1 Corintios 13, 11. Además, aquí podemos entender que debemos de dejar atrás el lenguaje, tanto el lenguaje como nuestros pensamientos y mentalidad infantil, y que además debemos de crecer a un nivel más elevado, el de la comprensión, lo cual significa que debemos de avanzar para poder aplicar el conocimiento y verdad en el diario vivir de nuestra existencia. El niño aprende al comienzo de su crecimiento solo palabras, pero el hombre aprende qué cosas decir y en qué momento decirlas. Amén. Cuando los niños empiezan a hablar, en primer lugar repiten, ¿verdad? Lo que los papás les enseñan, papá, mamá, leche, pan, lloran cuando no se saben expresar qué es lo que necesitan o qué es lo que requieren y van aprendiendo el lenguaje conforme sus padres le van inculcando. Pero ya cuando deja de ser niño, amén, y que ya es un hombre, el hombre, dice aquí en nuestro estudio, aprende cosas, cómo decirlas y en qué momento decirlas. Porque a veces, como adultos, eh, podemos herir a alguna persona si no nos comunicamos correctamente o si no hablamos correctamente lo que decimos. Si hablamos malamente, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dañar al que nos oye, ¿verdad? Y aquí también se impide que haya un crecimiento espiritual. Pero aquí el consejo que nos da nuestro estudio es de que debemos de aprender qué cosas decir y en qué momentos decirlas, porque también a veces nosotros podemos dañar a los que nos, ¿cómo se dice? A los que nos, perdón, a los que nos están oyendo. Y podemos ser una piedra de tropiezo en el crecimiento espiritual de aquellos, sobre todo el de los nuevos creyentes. Si no están asentados en la roca firme que es Cristo Jesús, los podemos dañar lamentablemente. Ahora, hermanos, vamos a ver también, vamos a ver también las metas de alcance inmediato. Dice, existen 3 grandes deseos para nuestro crecimiento espiritual. En primer lugar, nuestro Padre Celestial ansía que alcancemos plena madurez como sus hijos. A raíz de ello, puede tener una más estrecha comunión con nosotros. Nuestra condición de adultos espirituales glorificará a nuestro Señor. Un segundo deseo para nuestro crecimiento espiritual se refiere a que la iglesia a la iglesia y a sus dirigentes. El apóstol San Pablo en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 28, señala lo siguiente: anunciamos a Cristo amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es, anunciando la bendita palabra del Señor. Amén. Y ya veíamos en nuestras clases anteriores que por nuestro testimonio, hermanos, daremos fruto. Amén. Y también daremos oportunidad de que si tenemos un buen testimonio, todo aquel que oye el Evangelio de Jesucristo venga a sus plantas y le reconozca como su único y suficiente Salvador. Pero si nuestros frutos son malos, pues no va a haber crecimiento espiritual ni va a haber fruto en nuestra vida porque estamos dando un mal testimonio. Por eso nos dice aquí el apóstol San Pablo, anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre
en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. En tercer lugar, debido a la necesidad de crecer, la gente desea su propio desarrollo espiritual. La madurez es la terminación del crecimiento, el haber alcanzado la edad adulta, la cual debemos buscar ansiosamente nuestro desarrollo espiritual para poder realizar tareas especiales y así recibir bendiciones que requieren de madurez espiritual. Aquí en estos 3 puntos que acabamos de darles lectura, que son metas de alcance inmediato, es cuando nosotros desarrollamos la evangelización, el ir y predicar el evangelio de Jesucristo, anunciando que solo Cristo salva, solo Cristo sana y solo Cristo viene. Amén. Entonces, debido a esta necesidad de crecer, la gente desea su propio desarrollo espiritual y la madurez es la terminación del crecimiento, el haber alcanzado la edad adulta espiritualmente. Nosotros debemos de tratar de buscar ansiosamente nuestro desarrollo espiritual para poder realizar tareas especiales y así recibir las bendiciones que requieren de una madurez espiritual. Dios nos ha llamado, hermanos, a servirle. Nos ha llamado a formarnos para poder servirle. Queremos ser buenos siervos del Señor, queremos ser buenos ministros de la palabra del Señor, hermanos. Debemos de seguir el consejo que nos da nuestro Dios a través de las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos a lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Aquí abajo de la diapositiva está la imagen que describe el pasaje que le acabamos de dar lectura en Colosenses 1:28. Dice, anunciamos, amonestamos y enseñando a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Entonces, aquí hay una imagen de una planta que empieza a germinar y va desarrollándose hasta alcanzar una estatura que alcanza a través de su crecimiento. Amén. Pero también tenemos metas de largo alcance, hermano. Metas de largo alcance que nosotros podemos disfrutar de los testimonios personales. A veces nos encanta escuchar los testimonios de los creyentes mayores, de la gente adulta. Muchos de nosotros ya somos adultos mayores y debemos de dar un buen testimonio a los creyentes. Amén. Ya que a esta edad se ha logrado probar la gracia de Dios. Además se dice que están más cerca del final de sus vidas y que pronto habrán de ver directamente a su Señor, ya que ven la vida desde una mejor perspectiva y la Biblia, la santa palabra de Dios, nos enseña claramente tanto las metas inmediatas como las metas mediatas para el crecimiento espiritual. El apóstol San Pablo testifica sobre el aspecto de la distancia en el proceso del crecimiento espiritual. Y esto lo podemos leer en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7, que nos dice, si alguien le quiere dar lectura, por favor. Aquí está en la diapositiva, si no quieren leerlo de la palabra del Señor. Segunda a Timoteo 4:7. Dice la palabra del Señor así. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que el apóstol San Pablo le indica a Timoteo cuando ya entiende que está cerca su final y que le detalla, ¿verdad?, que ha peleado la buena batalla, que ha acabado su carrera y que ha guardado la fe. Esto es lo que nos enseña nuestro estudio acerca de las personas adultas mayores. Cuando estamos en el camino del Señor y llegamos a una estatura de nuestra vida espiritual
en la cual hemos alcanzado estas metas, hermanos, podemos decir estas palabras, confiando en que el Señor nos ha guardado y nos ha permitido llegar a una madurez espiritual que nos permita, ¿verdad? Como dice aquí en nuestro estudio, que dice que los adultos mayores están más cerca del final de sus vidas y que pronto habrán de ver directamente a su Señor. Esta es una perspectiva que los adultos mayores vemos, ¿sí? Pero sabemos nosotros que no hay edad, ¿verdad? Para partir de esta tierra. Pueden ser jóvenes, pueden ser adultos maduros, pueden ser adultos, pueden ser niños. No hay una referencia de una edad en la cual pueda uno partir de esta tierra. Pero si es en el camino del Señor, hermanos, tengan la seguridad de que veremos al Señor directamente, cara a cara, porque dice un himno, hoy aquí en la tierra, tras oscuro velo lo podemos ver, pero cuando ya estemos directamente frente a nuestro Señor, le veremos cara a Él, tal cual Él es. Amén. Y así, hermanos, pues podemos nosotros testificar sobre el aspecto de la distancia en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. El apóstol San Pablo da esta referencia en 2 Timoteo 4:7, que nos dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y al pie de la diapositiva hay una imagen que está aquí, este texto, amén, y se ven unos pies de un atleta que va corriendo, amén, para alcanzar la meta, ¿verdad? Por eso con esto se especifica este texto que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. También nosotros podemos observar, hermanos, que el apóstol San Pablo aguardaba el apóstol San Pablo lo que nos dice en el versículo 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto es lo que nos dice en este mismo pasaje de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Lo leí aquí de la diapositiva, pero lo voy a leer de la palabra del Señor que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque si Dios permite que no partamos de este mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, hermanos, seremos arrebatados en las nubes para ir al encuentro de nuestro Señor y también así poderle contemplar cara a cara cuando Él venga por su amada iglesia. Perdón, hermanos. San Pablo también ve la vida en Cristo como una carrera y ve la necesidad de no perder de vista la meta. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha participado en alguna carrera atlética? Esta es una pregunta que yo les hago, hermanos. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, Am- no, no Sí, he hermana, participado. Sí, hermana, sí. No han participado en ninguna carrera. Yo Yo tampoco, sí. soy mala para las carreras. Pero dice aquí que el apóstol San Pablo ve la vida como una carrera y ve la necesidad de no perder de vista la meta. Los atletas, cuando van a esas carreras, a esas competencias, pues su objetivo es lograr alcanzar la meta, ¿verdad? No todos lo logran, pero el que lo logra, pues recibe un incentivo, recibe una medalla. Ahora últimamente creo que también les dan una ayuda económica al que llega a alcanzar la meta. Pero en la vida cristiana, hermanos, el que nosotros podamos alcanzar la meta es, es que nosotros ejercitemos nuestra vida espiritual. Aquí dice en nuestro estudio que en una carrera atlética el ganador es el mejor entrenado.
El que ha entrenado mejor su cuerpo lo ha fortalecido por el ejercicio. Nosotros, como hijos de Dios, así debemos entrenarnos. La más distante meta de una vida piadosa que requiere un desarrollo espiritual. Por eso el apóstol San Pablo se refiere en este pasaje de 2 Timoteo capítulo 4 de los versículos 7 y 8, que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este debe de ser nuestro objetivo, hermanos, pelear la buena batalla. En nuestro diario caminar nos encontramos con tropiezos. ¿Quién pone los tropiezos? El enemigo de nuestras almas. Amén. Pone pruebas, pone luchas, pone carencias, o alguna cosa que distraiga de que quitemos nuestra mirada para alcanzar nuestra meta. Amén. Pero el Señor nos da la oportunidad de que entrenemos nuestra vida espiritual. ¿Cómo la vamos a entrenar? ¿Cómo nos vamos a entrenar en nuestra vida espiritual? Pues escudriñando la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios, la cual es nuestra regla de fe y de conducta. Amén. Entonces, aquí nos señala el Señor en la bendita palabra de Dios cómo quiere que sea nuestra vida en desarrollo, en nuestra vida espiritual, que sigamos la palabra del Señor con los consejos que Él nos da para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos alcanzar a llegar a la meta y así poder nosotros, hermanos, alcanzar esa meta que nos es propuesta. También veamos que en las metas de largo alcance interpretamos lo que dice la palabra de Dios, como ya leímos. Vamos a leer en 1 Timoteo. Bueno, aquí dice 2 Timoteo 4, 7 y 8, que son los pasajes que acabamos de leer. Pero vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Amén. Dice 4, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: mas las fábulas profanas y de viejas desecha y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Amén. Esto es lo que nos dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. Aquí está la transcripción también en la diapositiva. Dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Así que el consejo que nos da aquí la palabra de Dios por medio del apóstol San Pablo en Timoteo nos dice que como cristianos debemos de aceptar las tareas duras porque tiene a la vista la meta final. Amén. Debemos de sentirnos útiles. El ser útil puede ser una definición como una meta algo distante. En un sentido, el creyente estará a disposición de Dios, considerando que la vida cristiana desde un comienzo es una vida de servicio. El nuevo creyente puede hacer obras para Dios y a medida que se madura en Dios, nos preparamos para mayores responsabilidades. El sentirse útil en la obra del Señor, hermanos, es el poder colaborar en la obra del Señor. Dios nos ha dado la oportunidad y les está dando a ustedes la oportunidad de prepararse espiritualmente para poder trabajar en la obra del Señor, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes ya trabajan en la obra del Señor
y el deseo de su corazón es poder servirle mejor a nuestro Dios, que es una grande bendición, hermanos. Yo les puedo decir en mi vida personal que para mí ha sido una grande bendición el poder trabajar en la obra del Señor. Y ya les he comentado de la trayectoria de mi vida, de el poder servirle al Señor. Y aún aquí en esta tercera edad, hermanos, el Señor todavía nos ve con ojos de amor y de misericordia y tratamos de transmitir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestro corazón, para poder sentirnos útiles. Esta es una grande bendición, hermanos. Les platicaba yo en anteriores clases que cuando mi esposo partió con el Señor y yo tuve que entregar la iglesia, yo le decía al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer, Señor? Te llevaste a mi esposo, entregué tu iglesia, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero el Señor tenía algo preparado para mí y esa es una grande bendición, hermanos, en mi vida espiritual y me siento útil en las manos del Señor. Mientras pueda servir a mi Señor, lo haré con mucho gusto y con mucho amor a la obra, porque dice la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso el Señor ha permitido que se levanten instituciones como esta, de la cual formamos parte, para que se sigan preparando obreros, ministros, para predicar la bendita palabra del Señor. Y esta es una grande bendición, hermanos. Y que nosotros como instructores o como profesores podamos instruirles a ustedes y darles testimonio de nuestra vida en el servicio a nuestro Dios. Nuestro Dios derrama bendiciones sobre cada uno de nosotros y Él está, hermanos, siempre al pendiente, supliendo todas nuestras necesidades. Y qué mejor paga, hermanos, que poder estar en la obra del Señor para servirle, ser instrumentos útiles en sus manos para que podamos seguir adelante en el camino del Señor. Leamos, por favor, lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículos 1 al versículo 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Amén. Aquí Amén. nos ¿Quiere habla que lo lea, hermana? Sí, hermana, por favor, si es tan amable. Bien. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Gracias, hermana. Así es. Aquí nos está hablando acerca del apóstol San Pablo, después de que tuvo su encuentro con Dios, con el Señor Jesucristo al entrar a Damasco, ¿verdad? Dice que lo cegó un resplandor y que le decía, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí le señala que es el Señor Jesucristo a quien él persigue, no tanto a los cristianos, a los creyentes, a los cristianos, sino que era al mismo Señor Jesucristo al que estaba persiguiendo. Y estas palabras que acaba de leer nuestra hermana en este pasaje, le habla aquí a Ananías, al cual el Señor le pide que vaya y ore por Pablo, bueno, por Saulo, y Ananías le responde, Señor, pero tú sabes quién es perseguidor de tu iglesia. Por eso el Señor le da estas palabras. Y le dijo el Señor, ve porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Así el Señor también nos dice a nosotros, haciéndonos útiles en sus manos, un instrumento útil en sus manos para que nosotros podamos seguir en el camino del Señor. Amén. También como metas de largo alcance, hermanos, podemos nosotros encontrar que podemos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra meta que debemos de considerar en ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Este es un deseo de cada creyente,
pero esta particular meta del desarrollo espiritual es un proceso que dura toda la vida y como lo observamos, esta es una obra del Espíritu Santo y como cristianos debemos permitirle al Espíritu Santo que controle nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. El Espíritu Santo nunca deja su tarea, ya que logra que alcancemos la madurez para asemejarnos cada vez más a Cristo Jesús. Amén. Y aquí hay una pregunta que hace aquí en esta imagen que está al pie de la diapositiva. Dice, ¿cómo puedo ser más semejante a Cristo en mi servicio a los demás? Esta es una pregunta que nosotros debemos de hacernos, hermanos, constantemente. ¿Cómo debemos de ser semejantes a Cristo Jesús? Pues siguiendo el ejemplo mismo que Cristo Jesús nos ha dejado. Amén. El Señor Jesucristo dice en la bendita palabra del Señor, ser semejantes, lo dice el apóstol San Pablo, ser semejantes a mí como yo soy de Cristo. Amén. Entonces ahora, hermanos, vamos a ver esta parte de prepararnos para la prueba final. Dice aquí, estoy leyendo rápido porque el tiempo está avanzando, hermanos, pero discúlpenme, después les subo la presentación y la grabación que van a subir. Dice, prepararnos para la prueba final. Existe un gran incentivo para la madurez de los creyentes que solo se menciona en ocasiones. Algunos evangélicos saben poco del juicio de Dios a los creyentes. Nuestro Padre Celestial nos ha dicho en las Sagradas Escrituras con toda claridad cuáles son los requerimientos que necesitamos cubrir y tomar en cuenta. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, de los versículos 10 al 12. Aquí yo lo transcribí. Para ya no buscarlo, lo vamos a leer aquí. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Amén. Así es lo que nos dice la palabra de Dios en estos pasajes de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículos de 10 al 12. Amén. ¿Cómo debemos prepararnos para nuestra prueba final? En 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10 nos dice la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de procurar, ya sea ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros debe de ser importante, ya que nuestro Señor Jesucristo nos amó y compró nuestra libertad con su preciosa sangre, y conocerlo y querer parecernos a Él es una meta que debemos proponernos todos los días, alcanzarla hasta el final de nuestros días, o sea, hasta el final de nuestra vida. Amén. Para así poder llegar ante su divina presencia y, como les decía yo anteriormente, verle cara a cara a Él, porque hoy aquí lo vemos tras oscuro velo, pero a través de la palabra del Señor. Amén. Las Sagradas Escrituras nos explican claramente cómo desea Dios que viva cada creyente, ya que esto forma parte de nosotros cuando lleguemos al final de nuestra vida, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, y ahí vamos a ser calificados. Sean buenas nuestras obras o sean malas, ahí en el tribunal de Cristo seremos juzgados. Amén. Por eso debemos de proponernos, como dice aquí en esta imagen que está al pie de la diapositiva,
proseguir, dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. También, hermanos, eso debe de ser una grande bendición para nosotros, el poder no desmayar, sino que seguir adelante, aún en medio de pruebas y de luchas. Sabemos que la victoria nos la dará nuestro Señor y saldremos avantes, saldremos fortalecidos, prosiguiendo nuestro caminar hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento, como dice aquí, de Dios en Cristo Jesús. Por último, hermanos, veamos la conclusión a esta lección. Amén. En las Sagradas Escrituras nos explican claramente cómo desea Dios que viva cada uno de nosotros como creyentes y que tengamos una clara conciencia del futuro y ante la comparecencia ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Podemos cambiar actitudes y redirigir nuestra energía hacia las cosas que son importantes a los ojos de Dios. Sobre todas las cosas podemos permanecer abiertos al Espíritu Santo, el cual nos guiará a una vida de servicio fructífera y espiritual, y así descubrir la gloriosa presencia de nuestro Dios y cumplir su santa y perfecta voluntad para con nosotros. Amén. Esto es el consejo que nos da la palabra del Señor, hermanos, a través de esta enseñanza que hemos hoy visto, que es alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Y esto es un progreso en el crecimiento espiritual de nuestra vida. Aquí al pie de la diapositiva está aquí el texto de Primera de San Pedro 4:2 que dice: para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Primera de San Pedro 4:2. Hermanos, esta es nuestra 7ª clase que hemos visto el día de hoy. Con la ayuda de Dios, hermanos, el martes subo la presentación y la tarea. Amén. Entonces, todavía nos quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta, alguna referencia, hermanos, aquí como último pongo esta imagen que dice: prosigo a la meta, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Amén. Y aquí vemos a un atleta tratando de alcanzar la meta, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a correr esa meta para alcanzar el premio de nuestra soberana vocación en Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguna pregunta, alguna observación, alguna duda o algún comentario que quieran hacer al respecto, hermanos? Hay libertad. Tenemos 5 minutos. Amén. Sí, amén, hermana. La Diga, verdad que hermana Fanny, la escuchamos. estuvo muy motivadora la palabra. Estamos viviendo tiempos en los cuales muchos, con lo que se está viviendo a nivel mundial en otros lugares, muchos como que están decayendo en el área espiritual, pero tenemos que estar conscientes de que no porque profesemos la fe en el Señor no vamos a pasar pruebas, pero también, como dice usted, si hay un crecimiento, vamos a ser aprobados. Dice Amén. primera de San Juan 13:15 dice: porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y es que a veces nosotros como seres humanos vemos algún ministerio y hay ministerios que la verdad nos asombran cómo Dios le da un ministerio a algún siervo, a alguna sierva, y realmente de quien debemos de estar enamorados es del dueño del ministerio, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Así Y es, así dice es. él que el ejemplo nos ha dado directamente, el Señor Jesucristo nos dice, porque yo ejemplos he dado. Entonces yo digo, si pasa algo, tenemos que buscar los ejemplos que Jesús nos dio. Y ese Sí, ejemplo tiene que ser el que nos ayude en la situación que estemos viviendo. Eso es lo así que yo es. quería comentar.
Sí, hermana, muchas gracias. Es verdad lo que usted dice. La misma palabra del Señor nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Como seres humanos tendemos a fallar, tendemos a tener errores, pero debemos de aprender a reconocerlos. ¿Por qué? Porque si tenemos un mal proceder, pues vamos a dañar a la grey, ¿verdad? Al contrario, debemos de edificar la vida para que haya un crecimiento espiritual y que esa vida sea fructífera y que siga adelante, siguiendo el consejo que nos da el estudio de la palabra de Dios, como hemos visto hoy, hermanos, para poder alcanzar esa meta que nos hemos propuesto. Amén. Alcanzar el premio de nuestra soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Gracias, hermana Fanny, por su comentario. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra comentario? Ya estamos en horario, pastora, disculpe que Sí, hermano interrumpa. Claudio, vamos a orar y vamos a orar para terminar nuestra clase. El martes, hermano Claudio, le subo la presentación y le subo la tarea. Amén. Con mucho Oramos. gusto, pastor. Gracias, hermano. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque nos has permitido, Padre Celestial, el concluir esta séptima clase, Padre Santo. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está en este grupo, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, ten misericordia, Padre Santo, para que podamos, Padre Celestial, alcanzar ese propósito que tú has puesto en nuestras vidas, Padre Santo. Ayuda a mis hermanos en el transcurso de esta semana, Padre Celestial, y que podamos seguir adelante. Con la ayuda de Dios, que tú sigas fortaleciendo nuestra vida espiritual y nuestra vida física, dándonos la salud completa. Le damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén, amén, amén. Gracias, hermano Claudio, que Dios le bendiga. Salúdeme a su esposa, por favor, y reciban un abrazo muy fuerte de mi parte. Muchas Hermanos, nos gracias. vemos día y en 8, que Dios les bendiga. Terminamos, hermano Claudio. Gracias.